si realmente tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tal vez oras con frecuencia, lees tu Biblia cada mañana, asistes fielmente a la iglesia y hasta participas en algún ministerio, y sin embargo, algo dentro de ti aún duda. ¿Será que esas prácticas, aunque valiosas, no son la verdadera evidencia de su presencia? Muchos creyentes viven bajo una suposición peligrosa, que hacer cosas espirituales equivale a estar lleno del Espíritu. Pero, ¿y si te dijera que no necesariamente es así? Que puedes hacer todo eso y aún estar espiritualmente vacío. Es una afirmación fuerte, lo sé, pero es real. La confusión se debe en gran parte a que hemos aprendido a buscar señales equivocadas. Pensamos que sentir escalofríos en la adoración, llorar durante una prédica o hablar en lenguas son las señales definitivas de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin embargo, Jesús nunca dijo eso. Las Escrituras nos presentan otra evidencia, una más profunda, una más transformadora, una que no siempre se ve desde fuera, pero que inevitablemente se manifiesta desde dentro. Y aquí está lo más impactante. Si no ves esos signos en tu vida, puede que no estés tan conectado con Dios como creías. Por eso este mensaje no es solo informativo, es urgente, es una alerta espiritual. Porque no hay nada más trágico que vivir convencido de que el Espíritu de Dios está en ti, cuando en realidad no lo está. En este video vamos a desvelar los 9 signos inequívocos que prueban que el Espíritu Santo vive dentro de una persona. No estamos hablando de teorías, sino de señales reales, palpables, que transforman vidas de adentro hacia afuera. Y quiero advertirte algo desde ya. El signo número 7 puede darte un giro radical en la forma en que entiendes tu fe. Esto no es un examen para condenarte, al contrario, es una oportunidad para examinar tu corazón con honestidad, sin máscaras. Porque si descubres que falta algo, eso no es el fin, es el comienzo. Dios no nos revela verdades para avergonzarnos, sino para sanarnos. Así que te pido algo, quédate hasta el final. No te vayas sin revisar cada uno de estos signos, porque al concluir tendrás una imagen clara de tu condición espiritual y sabrás exactamente qué hacer a continuación. Y ahora sí, comencemos por la primera señal, una que no tiene nada que ver con música, emoción o experiencias milagrosas, pero que lo cambia todo. Imagina que estás en una pequeña barca en medio de una tormenta violenta. El viento ruge, las olas golpean sin piedad y la oscuridad lo cubre todo. El pánico se apodera de los que están contigo, gritan, corren, intentan salvarse, y tú también sientes que no vas a sobrevivir. Ahora imagina que en ese mismo momento Jesús está contigo, dormido. Este no es un ejercicio imaginario, es una historia real que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Los discípulos, pescadores experimentados, estaban aterrados. Ellos sabían lo que era el peligro en el mar, pero Jesús, en cambio, descansaba profundamente. Cuando lo despiertan, no solo calma el mar con una palabra, sino que les hace una pregunta directa. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? La verdadera tormenta no estaba fuera, estaba dentro de ellos. Y esa es precisamente una de las primeras señales del Espíritu Santo en la vida de alguien, la paz sobrenatural. No estamos hablando de tranquilidad porque todo va bien. Estamos hablando de una calma inexplicable cuando todo a tu alrededor se derrumba. Un tipo de paz que no depende de circunstancias externas, sino de una certeza interna. Dios está en control. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:27, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». La paz del mundo se basa en tener el control. Paz financiera, paz emocional, paz relacional. Pero la paz del Espíritu Santo se basa en la entrega, en confiar aún cuando no entiendes nada.
¿Te ha pasado alguna vez que, frente a una noticia devastadora o una situación límite, en lugar de explotar, sientes una serenidad que no puedes explicar? Una seguridad silenciosa que te mantiene firme. Eso no es fuerza de voluntad. Eso es obra del Espíritu. El apóstol Pablo lo explicó bien en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal clara de que no estás solo. Es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en ti, sosteniéndote, guiándote, anclándote. Y si hoy no sientes esa paz, no te condenes. Pídesela al Espíritu, porque no es algo que tú produces. Es un fruto de su presencia, y ahora que comprendemos este primer signo invisible pero poderoso, pasemos al siguiente, uno que confronta algo mucho más difícil que el miedo. Hay personas que son fáciles de amar, quienes te apoyan, te escuchan, te hacen bien. Pero, seamos sinceros, también existen aquellas que parecen estar en tu vida solo para probar tu paciencia, los que te han traicionado, los que te han herido, los que te critican o simplemente te sacan de quicio. Amar a estas personas no es natural, y precisamente ahí está la prueba. El segundo signo del Espíritu Santo en la vida de alguien es un amor sobrenatural, uno que no depende de las emociones, ni de si la otra persona lo merece o no. Es un amor que trasciende. Jesús fue claro en Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Perdonar a quien te destruyó emocionalmente. Mostrar ternura a quien solo ha sido cruel. Desear el bien de quienes te quieren ver mal. Eso, por naturaleza humana, es imposible. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, algo empieza a cambiar. Mira el ejemplo de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, mientras una multitud lo apedreaba brutalmente, él no suplicó por su vida ni lanzó maldiciones. Al contrario dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De dónde sale ese tipo de amor? Solo puede venir de alguien lleno del Espíritu Santo. Lo mismo ocurrió con Jesús en la cruz, cuando oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese amor no es pasivo ni débil, es firme, valiente, escandaloso para el mundo. Y cuando el Espíritu está en ti, ese amor comienza a surgir sin que lo fuerces. Empiezas a notar que tu primer impulso no es vengarte, sino comprender. Que ya no guardas rencores con tanta facilidad, que tu corazón, aunque herido, no se endurece. Pablo lo expresó en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. El amor no es solo una emoción, es evidencia de una presencia divina habitando en ti. ¿Y sabes qué lo hace aún más real? Que ese amor se nota en las cosas más pequeñas, cuando respondes con calma a una provocación, cuando eliges el perdón en vez del resentimiento, cuando decides no devolver mal por mal. Pero también hay una advertencia. En 1 Juan 4:20 se dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. No puedes estar lleno del Espíritu Santo y lleno de odio al mismo tiempo. Por eso, si hay alguien a quien te has negado a perdonar, es posible que el Espíritu te esté mostrando hoy que ese es el punto de bloqueo. Y aquí te lanzo una pregunta que puede doler, pero también sanar. ¿A quién necesitas amar aunque no lo merezca? Porque si el Espíritu está en ti, ese amor empezará a fluir, no por tu fuerza, sino por la de Él. Y ahora que hemos hablado de amor, pasemos al tercer signo, uno que transforma tus hábitos más ocultos. Antes de conocer a Jesús, muchas cosas no te molestaban. Chismes, mentiras blancas, pequeños pecados ocultos, indulgencias personales, parecían parte normal de la vida. Pero algo comienza a cambiar cuando el Espíritu Santo entra en ti.
Lo que antes te parecía inofensivo, ahora te incomoda. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. ¿Por qué? Porque uno de los signos más reveladores de su presencia es un deseo real, profundo y creciente por la santidad. Este no es un deseo de cumplir reglas religiosas por obligación, sino un anhelo interno por parecerte más a Cristo. Es como si algo dentro de ti ya no tolerara vivir en doble moral. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu espíritu está siendo renovado desde dentro. Jesús lo dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no es condenación, es amor en acción. Es la forma en que el Espíritu te despierta, te sacude y te recuerda: eso no va contigo, ya no eres esa persona. Un ejemplo poderoso lo vemos en Zaqueo, el recaudador de impuestos, en Lucas 19. Era un hombre corrupto, rico por medios injustos, pero un solo encuentro con Jesús lo cambió. Sin que nadie lo obligara, dijo: mira, Señor, ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Quién lo presionó? Nadie. Fue el Espíritu tocando su conciencia. Cuando el Espíritu Santo está en ti, no necesitas que te persigan con normas. Tu corazón ya no puede vivir cómodo en el pecado. Pablo lo explica en Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. La santidad no es perfección, es dirección. Es caminar cada día más lejos del pecado y más cerca de la pureza de Dios. Y sí, habrá lucha, porque tu carne querrá resistir, buscará placer, comodidad y control, pero el Espíritu siempre te estará llamando más alto. Ahora, seamos honestos. Todos tenemos algo que hemos justificado. Ese hábito secreto, ese pensamiento impuro, esa relación tóxica que no queremos soltar. Pero si el Espíritu está en ti, Él no te dejará tranquilo con eso. Sentirás esa incomodidad santa, esa voz que dice: esto no te edifica, déjalo ya. No ignores esa voz, no la apagues, porque cuanto más la escuches, más fuerte se volverá. Pero si la ignoras una y otra vez, llegará un punto donde ni siquiera la notarás. Así que hoy, haz una pausa. Pregúntate con valentía: ¿qué pecado he estado justificando que el Espíritu ya me pidió dejar? Porque ese deseo por santidad es más que una señal. Es una transformación imparable. Y hablando de transformación, la siguiente señal tiene que ver con un tipo de hambre que no es física, pero que puede cambiarlo todo. El hambre es un instinto. Cuando tu cuerpo necesita alimento, lo sabes. Tu estómago ruge, tu energía decae y todo dentro de ti clama por sustento. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Una de las señales más claras de que el Espíritu Santo habita en ti es una hambre creciente por la palabra de Dios. Pero no hablamos de leer la Biblia como una rutina vacía, ni de abrirla por compromiso religioso. Estamos hablando de una sed auténtica por escuchar la voz de Dios, una necesidad interior que te empuja a abrir las Escrituras con expectación, con anhelo, con reverencia. Hebreos 4:12 lo describe así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando el Espíritu está en ti, la Biblia deja de ser un libro antiguo, se convierte en algo vivo, palpitante, te habla, te confronta, te consuela. Las letras saltan del papel y golpean tu corazón como si Dios mismo te estuviera hablando al oído. ¿Recuerdas a los discípulos en el camino a Emaús? En Lucas 24, caminaban con Jesús resucitado sin reconocerlo. Pero cuando Él les explicó las Escrituras, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Ese fuego interior es inconfundible, y si alguna vez lo sentiste, sabes de lo que hablo. Pero aquí va una verdad incómoda. Muchos creyentes luchan para leer la Biblia. La abren,
se distraen, se aburren y la cierran. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que un cristiano que se alimenta de la palabra es peligroso. Por eso ataca tu concentración, tu tiempo, tu deseo. Desde el principio, Satanás ha intentado distorsionar lo que Dios dijo. En Génesis 3, su primera estrategia fue: con que Dios les ha dicho. Él siembra duda, confusión y distracción. Y si no estás lleno del Espíritu, caerás. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, algo se enciende. Incluso en los pasajes difíciles, Él te guía, te enseña, te revela. Jesús lo prometió en Juan 14:26. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu es tu maestro. Él te da discernimiento, te conecta con el mensaje y hace que cada lectura se convierta en encuentro. Así que haz una pausa y pregúntate: ¿tengo más hambre de entretenimiento o de la palabra? ¿Paso horas en redes, pero apenas minutos con Dios? Porque lo que alimentas crece y lo que descuidas se debilita. Si hoy no sientes ese deseo por la Biblia, no te castigues. Pide al Espíritu que lo despierte en ti. Empieza con un versículo, un capítulo, una oración, y verás cómo esa hambre espiritual crece con cada bocado. Y ya que estamos hablando de hambre, pasemos a una señal que también desafía la lógica humana: la gratitud. Incluso cuando todo sale mal, dar gracias cuando todo va bien es fácil. Cuando tienes salud, provisión, puertas abiertas y respuestas rápidas a tus oraciones, decir gracias, Señor, brota naturalmente. Pero, ¿qué pasa cuando todo se desmorona? ¿Qué ocurre cuando Dios guarda silencio? Cuando la respuesta es un no, o cuando sientes que estás solo en la tormenta. Es en esos momentos cuando aparece la quinta señal del Espíritu Santo en una vida: un corazón agradecido incluso en medio del sufrimiento. Una gratitud que no tiene sentido para el mundo, pero que tiene poder en el cielo. El apóstol Pablo lo escribió con valentía en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Notaste algo? No dice por toda situación, sino en toda situación. Hay una gran diferencia. No estamos agradeciendo por el dolor, sino en medio de él, porque entendemos algo que solo el Espíritu puede revelar. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Un ejemplo impresionante es el de Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron golpeados, encadenados y encerrados injustamente. Todo por predicar a Cristo. Humanamente tenían derecho a quejarse, a maldecir, a rendirse. Pero en lugar de eso, ¿qué hicieron? A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. No esperaron a que las puertas se abrieran para cantar. Ellos adoraron en la celda, en el dolor, en la incertidumbre. Y fue allí, en ese momento de adoración, en medio de la oscuridad, que las cadenas se rompieron y el poder de Dios se manifestó. Esa es la lógica del reino. El Espíritu Santo te da una perspectiva eterna. En vez de preguntar ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntar ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? Romanos 8:28 se vuelve real. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta gratitud no se basa en emociones, se basa en la confianza. Y cuando el Espíritu está en ti, puedes decir gracias aún con lágrimas en los ojos. Puedes adorar cuando no entiendes. Puedes seguir creyendo cuando no ves salida. Ahora te pregunto, ¿hace cuánto no das gracias por algo que no te gustó? ¿Alguna vez has dicho, Señor, gracias en medio de un diagnóstico, una pérdida, una traición? Porque si puedes hacerlo, no es porque seas fuerte, es porque el Espíritu está en ti. Y eso nos lleva a la próxima señal, una que no se ve con los ojos, pero se escucha con el corazón. ¿Alguna vez has sentido ese susurro interior que te dice, no vayas por ahí? ¿O ese impulso repentino de llamar a alguien, de orar por alguien?
de detenerte justo antes de tomar una mala decisión. Muchos lo llaman intuición, pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, no es intuición, es dirección. La sexta señal de su presencia es esta: una creciente sensibilidad a la voz de Dios, no como algo externo o místico, sino como una guía íntima, constante, personal. Jesús lo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él no dijo, puede que me escuchen, sino, oyen mi voz. El problema no es que Dios no hable, es que la mayoría no escucha, y no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Recordemos a Samuel. En 1 Samuel 3, siendo solo un niño, Dios lo llamó 3 veces. Pero él pensó que era el sacerdote Elí. No reconocía aún la voz divina, hasta que Elí le enseñó a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición lo cambió todo. Lo mismo pasa contigo. El Espíritu Santo te habla de muchas formas, a través de la Biblia, la oración, circunstancias, personas, sueños, pero sobre todo dentro de ti, en lo profundo de tu espíritu. No es una voz que grita, es una que susurra, y cuanto más la obedeces, más clara se vuelve. Pero hay una advertencia: si ignoras su voz una y otra vez, se vuelve más difícil de percibir, como una alarma que suena todos los días y tú la apagas sin escucharla. Llega un momento en que ya no la notas. Por eso Hebreos 3:15 advierte, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, y no confundas esa voz con tus emociones. El Espíritu nunca te guiará a hacer algo que contradiga la palabra de Dios. Nunca te llevará al caos ni al pecado. 1 Corintios 14:33 lo dice claro, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Además, su voz siempre es confirmada por la Biblia, por consejo sabio, por fruto de paz en tu interior. Si algo genera confusión, temor o ansiedad, no viene de Él. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta sensibilidad? Con práctica, como una radio que necesita sintonizarse. Cuanto más tiempo pasas con Dios, en oración, en silencio, en obediencia, más fácil es reconocer su tono, su estilo, su dirección. Así que haz memoria. ¿Has sentido a Dios hablándote últimamente? ¿Respondiste o lo ignoraste? Porque si el Espíritu está en ti, no te dejará andar sin dirección. Él es tu guía, tu brújula, tu voz en medio del ruido. Y hablando de transformación interior, la próxima señal es imposible de fingir. Es la que todos pueden ver, sin que digas una palabra. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. Muchos asisten a la iglesia, llevan una Biblia, escuchan música cristiana. Pero hay una prueba que no se puede fingir, una evidencia que habla más fuerte que cualquier palabra: el cambio real en el carácter. Esta es una de las señales más contundentes de que el Espíritu Santo habita en una persona. Su vida empieza a cambiar visiblemente, no de forma instantánea ni perfecta, pero sí progresiva y evidente. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. No dijo por sus emociones ni por sus palabras bonitas. Dijo frutos, es decir, resultados, cambios, evidencia tangible. Pensemos en Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, era impulsivo, temeroso, inestable. Fue quien negó a Jesús 3 veces por miedo, pero después de Pentecostés, tras ser lleno del Espíritu, se convirtió en un predicador valiente, firme y lleno de poder. ¿Qué cambió? El Espíritu tomó control. Ese mismo Espíritu está en ti. Y cuando se manifiesta, las cosas que antes te controlaban empiezan a perder poder. Tus reacciones cambian. Donde antes había ira, ahora hay paciencia. Donde había orgullo, ahora hay humildad. Donde había envidia, ahora hay contentamiento. Gálatas 5:22-23 describe los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio.
No son habilidades que tú desarrollas con esfuerzo humano, son frutos que brotan de su presencia en ti. Pero, y esto es clave, no se dan de un día para otro. Es como una escultura que va tomando forma a cada golpe de cincel. A veces duele, a veces incomoda, pero cada proceso te acerca más a la imagen de Cristo. Pablo lo explica en 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo sabes si estás siendo transformado? Hazte preguntas simples. ¿Eres más paciente que el año pasado? ¿Perdonas con más facilidad? ¿Tienes más dominio propio? ¿Reaccionas con más gracia? Porque si sigues siendo exactamente la misma persona de siempre, con los mismos arranques, vicios y actitudes, algo no está funcionando. El Espíritu Santo no viene a decorar tu vida, viene a renovarla por completo. Y si hoy sientes que no estás avanzando, no te frustres. Solo asegúrate de que no estás resistiendo al Espíritu. Él no fuerza cambios. Él te invita a rendirte, a soltar, a permitirle obrar. Así que aquí va el reto. ¿Cuál es esa área donde sabes que Dios te está pidiendo transformación? Porque cuando el Espíritu toma el control, tu carácter empieza a hablar antes que tus palabras. Y ahora pasamos a una señal que muchos temen, pero que marca una diferencia eterna. Hablar de Jesús no siempre es cómodo. Tal vez lo has sentido. Ese momento en que sabes que deberías decir algo, compartir tu fe, invitar a alguien a conocer a Dios, pero una voz dentro de ti dice, ¿y si se burlan? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no sabes qué decir? La timidez es humana. El miedo al rechazo es real. Pero cuando el Espíritu Santo vive en ti, algo más fuerte que ese miedo comienza a crecer. Una valentía sobrenatural para hablar de Cristo. La historia se repite una y otra vez en la Biblia. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban escondidos, temerosos. Pero después de ser llenos del Espíritu, ya no podían callar. En Hechos 4:20, Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El Evangelio se volvió fuego en sus huesos, una urgencia interior que los impulsaba a predicar, aunque eso significara persecución, cárcel o incluso la muerte. Y esa misma valentía está disponible para ti. Según Timoteo 1:7 lo dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de personalidad, no necesitas ser extrovertido, carismático o un experto en teología, solo necesitas convicción y obediencia. Cuando el Espíritu habla a través de ti, Él pone las palabras. Jesús lo prometió en Lucas 12:12. El Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Pero hay un enemigo silencioso, el miedo. Y ese miedo no viene de Dios, viene del infierno, que tiembla cada vez que un creyente abre la boca para anunciar el Evangelio. Así que te pregunto con amor, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús con alguien fuera de la iglesia? Si el Espíritu Santo está en ti, no podrás mantener a Cristo en secreto. Tal vez no predicarás desde un púlpito, pero tus palabras, tus gestos, tu testimonio y tus conversaciones reflejarán una urgencia por compartir lo que Dios ha hecho en ti. Y si sientes que te falta valentía, no te avergüences, pídesela al Espíritu, porque cuando Él llena tu vida, el Evangelio deja de ser algo privado y se convierte en tu mayor motivo para hablar. Y si vamos a hablar de discernimiento, el siguiente signo es crucial, porque no todo lo que brilla viene de Dios. ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien, aunque todos decían lo contrario? ¿Que había algo oculto detrás de palabras bonitas o situaciones espirituales? Ese algo no siempre es intuición. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, esa percepción se convierte en una capacidad divina, el discernimiento espiritual. Esta es una de las señales más poderosas y más necesarias en tiempos de confusión, porque no todo lo que parece bueno
viene de Dios. No todo lo que suena bíblico es verdad. No todo lo que brilla es luz. 1 Juan 4:1 nos advierte: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y aquí es donde el discernimiento actúa, no solo para detectar doctrinas falsas o engaños espirituales, sino para guiarte en decisiones, relaciones y caminos. Es como un radar interno que te dice: esto no es de Dios, incluso cuando todos aplauden. Jesús mismo enfrentó a Satanás en el desierto. ¿Y cómo lo tentó el enemigo? Con la Biblia, citando escritura fuera de contexto, pero Jesús, lleno del Espíritu, discernió la trampa y respondió con la verdad. Ese mismo Espíritu vive en ti, y cuanto más caminas con Él, más clara se vuelve su voz, más afinado tu oído espiritual. Pero aquí va una advertencia. El discernimiento se apaga si no lo escuchas. Si ignoras una y otra vez las advertencias del Espíritu, tu corazón se endurece, tu oído se cierra y las consecuencias pueden ser graves. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una voz que dirá: este es el camino, andad en él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Ese nivel de dirección no es privilegio de unos pocos, es herencia de todos los que tienen el Espíritu. Así que haz memoria. ¿Has ignorado alguna vez esa voz interior? ¿Has seguido adelante con algo que el Espíritu te pedía detener? Si el Espíritu está en ti, no caminarás a ciegas. Él será tu guía constante, tu filtro invisible, tu escudo contra el engaño. Y ahora que hemos visto los 9 signos, llegó la hora más crucial, la evaluación personal. Hasta ahora hemos hablado de señales, de evidencias, de frutos, pero hay una realidad que no podemos ignorar. También es posible apagar al Espíritu Santo, no porque Él se debilite, sino porque tú dejas de escucharlo. Efesios 4:30 lo dice claramente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Sí, puedes entristecerlo. Puedes ignorar su voz, resistir su dirección, justificar tu pecado. Y con el tiempo, esa voz que antes era clara se vuelve un eco lejano, no porque Él se haya ido, sino porque tú dejaste de prestar atención. Un ejemplo trágico es el del rey Saúl. Fue elegido, ungido, lleno del Espíritu, pero con el tiempo, su desobediencia persistente lo llevó a un punto de quiebre. En 1 Samuel 16:14 leemos: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y lo más doloroso, él no lo notó de inmediato. Siguió actuando como si todo estuviera bien, sin darse cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba con él. Eso es lo que ocurre cuando ignoras al Espíritu. Te vuelves insensible, espiritualmente adormecido, incapaz de distinguir lo santo de lo común. ¿Te ha pasado? Te sientes desconectado, seco, como si oraras al vacío. Quizás no es que Dios se fue, sino que su voz fue silenciada poco a poco por tus propias decisiones. Pero aquí está la buena noticia: aún estás a tiempo. Si estás leyendo esto, es porque el Espíritu sigue llamándote, y si decides hoy mismo volver tu oído a Él, Él te restaurará. El Salmo 51:11 es una oración clave: no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y con esa oración sincera, entramos al momento más decisivo de todo este viaje, una evaluación del corazón. Ahora que has visto los 9 signos, la pregunta ya no es teórica ni general, es profundamente personal. ¿Está realmente el Espíritu Santo en ti? No se trata de si crees en Dios, no se trata de si asistes a una iglesia o sabes versículos de memoria. La verdadera evidencia es si hay frutos, si hay transformación, si la vida de Cristo se está formando en ti. Romanos 8:9 es claro: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso no es algo menor, es el centro de todo. Haz una pausa, revisa tu corazón. ¿Ves amor, paz, gozo, dominio propio? ¿Sientes convicción cuando pecas?
¿Anhelas a Dios más que al mundo? Si tu respuesta es sí, alégrate. Dios está obrando en ti, tal vez lento, tal vez con luchas, pero estás en el camino. Si tu respuesta es no lo sé o tal vez no, no huyas. Este es tu momento. No para tener miedo, sino para buscar más, para rendirte, para pedirle al Espíritu Santo que te llene, te transforme y te guíe. Y si ya estás listo para eso, el último capítulo te mostrará cómo buscarlo de verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela más de Dios. No te basta con una fe superficial. No quieres vivir solo de rituales. Quieres al Espíritu Santo viviendo en ti, guiándote, transformándote, llenándote cada día. Y aquí está la buena noticia. Él quiere lo mismo. Efesios 5:18 nos ordena: sean llenos del Espíritu. Eso significa que no es automático, es una decisión diaria, un acto de entrega, una búsqueda sincera. ¿Cómo lo haces? Primero, arrepintiéndote. Limpia el espacio para que Él habite. Segundo, orando con expectativa, no oraciones vacías, sino clamor auténtico. Tercero, obedeciendo su voz. La llenura no es para sentir más, es para vivir mejor. Y no necesitas estar en una iglesia o en un evento especial. Puedes hacerlo ahora mismo, ahí donde estás. Di con el corazón: Espíritu Santo, ven, lléname, cámbiame, hazme tuyo. No hay oración más poderosa que esa. Y si ya lo tienes, pide más, porque en Dios siempre hay más. Ahora te invito, ¿qué puedes hacer hoy mismo para hacerle más espacio al Espíritu en tu vida?